¿Qué tal, amigos de P1? Segundo capítulo de la historia de Super Yoyo Maldonado. Realmente una muy grata experiencia pasar tantas horas con Yoyo el 9 de julio, hace algunas semanas, para obtener esta entrevista. Miren, arranco con una historia personal que va a iniciar tal vez este capítulo. Ya algo contó en la primera parte de esta saga, Yoyo. A mí en el verano, lógicamente, uno en un pueblo como Lonquimay, que es mi pueblo natal, no viaja mucho a la ciudad capital en el verano. ¿Por qué? Porque se queda con sus amigos, ya no hay escuela, la pileta y demás. Pero mi viejo, arriba de las cosechadoras y los tractores, siempre había que ir a buscar algún repuesto en Santa Rosa, porque ya terminada la cosecha del trigo, había que preparar las máquinas para la cosecha del girasol y los repuestos estaban en Santa Rosa. ¿Y qué hacía yo? Bueno, muchas veces paraba en el autódromo de Santa Rosa y a veces me quedaba en el alambrado, atrás del alambrado. Mi viejo se iba a la ciudad y yo iba a estar 2 o 3 horas ahí en el autódromo, no adentro, sino en el alambrado. ¿Quién estaba? Estaba el mega equipo de Yoyo Maldonado, probando en Santa Rosa La Pampa. Era como su laboratorio de pretemporada. Yoyo va a contar eso, ese esfuerzo que hacían para luego sobresalir en las primeras carreras de la temporada de la Fórmula 2 Codasur, de la Fórmula 2. Así va a arrancar este capítulo, así también va a comentar lo que fue la Fórmula 2 Codasur. Ya hicimos una saga especial en P1, pero va a hablar de esa experiencia con los rivales brasileños y con los autódromos brasileños, haber llegado a Interlagos, doblar a fondo el primer curvón. No existía la S de Senna, por supuesto. Ese curvón rapidísimo a la izquierda, ese circuito muy pero muy largo, no existían ese tipo de pistas aquí. Yoyo lo va a contar detalladamente. También de esa experiencia, bueno, pero quiero que la escuche bien, esa experiencia de la Fórmula Super B en Estados Unidos, con Oreste Berta, la invitación del Volkswagen para que los argentinos, Berta y Maldonado, vieran cómo se hacía automovilismo allá. La Super B era el escalón previo a la IndyCar. Bueno, los llamaron, los invitaron para que vean cómo se hacía allá. Los tuvieron que parar prácticamente para que Yoyo no ganara la carrera en Walking Glen ese domingo de lluvia. Una historia gigante, como la figura de Maldonado y la de Berta. Yoyo va a hablar de Silvia, va a hablar de su mujer en este capítulo y la va a mencionar como la mujer de al lado. Tiene su teoría para desterrar esa famosa frase de que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, Silvia es la mujer de al lado y vaya si tiene razón Yoyo por lo que va a contar. Y va a avanzar y va a contar también lo de la Fórmula 2, por qué se retira. Y también nos vamos a meter poco a poco en esa experiencia con Strianese cuando le dice, che, hay un Volkswagen 1500, un Milky, hay que armarlo, van a las parejas, termina segundo atrás de Besone y se vendrá luego la temporada del 88. Eso será en el tercer capítulo. Concéntrese, segundo capítulo de Super Yoyo en P1. Allí lo vamos a tener al Yoyo. Número 2, máquina celeste y blanca, y vamos a recibirlo entonces con un aplauso porque ya le faltan muy pocos metros. Últimos rebajes para el Yoyo que va a ganar. 40. Aquí lo tenemos. Ganó Maldonado. Se prepara la bandera, cuadros, va a caer. Victoria de Guillermo Maldonado con el Berta Volkswagen. Curva hacia la derecha, recta principal, bandera cuadros que se prepara, va a ganar Maldonado, va a ganar. En la parte final, atención, va a finalizar la carrera, se acerca Miguel Ángel Guerra, va a aparecer en recta principal, va a aparecer, va a ganar Yoyo Maldonado, va a ganar, ganó. Bandeirada para Guillermo Maldonado, Maldonado. É um grande piloto, tem um grande carro e fez mais uma vez uma excelente apresentação, Guillermo Maldonado. Va a aparecer en la recta principal, Guillermo Yoyo Maldonado, va a triunfar en la carrera, ahí está, se prepara la bandera, va a ganar Maldonado, va a ganar, ganó Guillermo Yoyo. Cuarta, tercera, segunda, derecha, curva izquierda y Maldonado, es el oro de Sudamérica. Aquí está el campeón, va a ganar esta última carrera del año, va a ganar Yoyo Maldonado, va a ganar, ganó. El 82, 83, 84, 85, o sea, todos los campeonatos, fueron 5 campeonatos seguidos que pude ganar y los gané bien, pegando, como siempre decíamos, yo le decía a mi gente, hay que pegar primero,
por eso que cuando terminaba el año, una de las premisas nuestras, terminaba el año y nosotros no nos íbamos de vacaciones. Nosotros terminábamos el año y nos íbamos a Santa Rosa, al circuito de Santa Rosa, al circuito viejo de La Pampa, y nos instalábamos ahí una semana, 10 días, y ahí probábamos todo lo que nos había quedado en el año como duda para probar, y esa prueba a nosotros nos hacía un adelanto increíble para las primeras carreras del año. Recién después de ahí volvíamos y desarmábamos todos los autos, desarmábamos el equipo. Y cuando comenzábamos el año, siempre, vos fijate si ves las estadísticas, las primeras carreras de todos los años, el auto mío siempre estaba adelante. Después se me arrimaban, pero al principio de campeonato, la primera parte, el auto mío era superior, sin duda, ¿no? Y era producto de que trabajábamos muchísimo antes del campeonato como para lograr esto, ¿no? Cuando la Fórmula 2 Nacional pasa a ser Fórmula 2 Codasur, toda una idea de Miguel de Guidi, a mí particularmente me cayó muy bien, más allá de que con Miguel no se discutía, él iba para un lado y había que seguirlo, ¿no? Pero yo lo seguí contento, como creo, te diría que casi todos, ¿no? O todos. Miguel era un visionario, él vio que esto tenía la posibilidad de expandirse, de hacerse grande, y bueno, se hizo la Fórmula 2 Codasur. Yo creo que fue una cosa muy linda, fue la posibilidad de competir contra otros lugares, contra otros países, en otros lugares, conocer los circuitos de Brasil, que bueno, circuitos extraordinarios, ¿no? Nosotros no estábamos acostumbrados a circuitos de esa dimensión y aparte a circuitos tan rápidos. Nosotros tenemos en nuestro país no muchos circuitos del estilo de Brasil, tenemos muy poquitos. El circuito, o sea, Brasil tiene unos circuitos de unos curvones y unas velocidades increíbles, y para el auto de fórmula eso es una maravilla, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros nos tocaba ir a Brasil, a cualquier parte, y era un placer, ¿no? Y sobre todo los Berta, un auto que yo amaba, ¿no? Los Berta tenían un comportamiento extraordinario. Siempre pensaba, qué lástima no poder llevar a alguien para que pueda sentir lo que nosotros sentíamos arriba de un auto de fórmula. Una maravilla. Curvas que por ahí vos decís, con un auto estándar podés doblar a cuánto, a 100 kilómetros, y con un fórmula doblábamos 220, 230 kilómetros, y era una cosa natural. Era una maravilla, tenía un poder de esos autos de curva increíble, y ahí en Brasil se demostraba, ¿no? En Brasil lo podías utilizar, eran maravillosos. ¿Sí? Una carrera linda que me acuerdo fue Interlagos, ¿no? La primera carrera de Interlagos, porque llovió, me acuerdo, en la prueba de clasificación, y estaban todos los brasileños adelante. Ellos corrían con Pirelli, nosotros teníamos nuestro neumático que era el Flitter, y no teníamos cubierta de agua. O sea, teníamos la cubierta que nosotros usábamos para el agua, era la misma cubierta de seco, que había que ancorizarla, y la usábamos para el agua, pero bueno, no era una cubierta de agua. Me acuerdo que se larga a llover en la clasificación, yo empiezo a girar con el auto y hice una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, y cuando paro, por supuesto el auto patinaba, lo traía como podía, cuando paro en boxes veo un cartel que más adelante, y ponele que yo hacía, no sé, 1.50, no recuerdo el tiempo, ¿no? Y veo un cartel que decía 1.40 adelante. Y entonces le pregunto a mi mujer, que era la que me daba, a Silvia, la que me traía la carpeta con los tiempos, y le digo, ese cartel que está ahí adelante, que dice 1.40, ¿qué es eso? Y me dice, es el tiempo que están haciendo los brasileños. Dice, pero 1.40 ese no es tan bueno. Leonel está haciendo 1.37 o 1.38, nos sacaba 12 segundos. Entonces, digo, ¿cómo 12 segundos? Y entonces le digo, me dice, sí, me dice, hacen 12 segundos menos. Entonces me desabroché el cinturón y me bajé. Y me dice, ¿qué hace? Y le digo, ¿qué quiere? ¿Que baje 12 segundos? Imposible. No, entonces me bajé del auto. Y me acuerdo que Cachi, estaba parado también, y le digo, flaco, nos están sacando 12 segundos. Sí, me dice, pero yo voy a intentar de vuelta. Y el flaco salió, hizo una media vuelta y se mandó un trompo y se mandó adentro también como yo, y todos los argentinos nos paramos todos. Entonces había quedado la grilla compuesta por todos los autos brasileños
y el primer argentino creo que era Cachin o Willy, no me acuerdo quién era, y estábamos del 15 para atrás o del 18 para atrás. Y bueno, esa carrera fue, la recuerdo muy bien y muy linda carrera porque corrimos de atrás, ¿no? Y la carrera el otro día fue en seco. La pude ganar a la carrera y bueno, fue una carrera hermosa, ¿no? Para mí, bueno, fue primero porque correr de atrás es distinto, tuve que pasar a todos los autos, ¿viste? Los nuestros, los de ellos, todo, y fue una carrera muy linda. Yo Interlagos lo recuerdo como un circuito hermoso, ¿no? Aparte era el Interlagos de 8 kilómetros, no era el de hoy, era el grande, que tenía unos lugares que eran a fondo, curva 1 y 2 a fondo. Hoy tiene la variante de Sena, que se para del todo. Antes la primer curva esa era a la izquierda, era a fondo. Me acuerdo que los autos levantaban casi 280 kilómetros, 280, 290, y eran flat, eran a fondo. Y no era una curva que vos la veías, parecía una curva de 90 grados. La verdad que los autos eran una maravilla y poder utilizarlos en ese circuito eran maravillosos. Y esa carrera es una de las que recuerdo como una muy linda carrera, ¿no? El arranque lo hace Miguel, sin duda. Una persona muy, te diría, importante fue Pedro Mufato para la combinación, o sea, porque Brasil era sin duda muy importante. Pedro Mufato del lado de Brasil fue quien integra y quien trae toda la gente de Brasil a través de sus contactos y la gente que él conocía. Pedro ya tenía contactos con Berta porque, o sea, tenía su relación con Berta y conocía los autos. Él trae todos los demás integrantes de Brasil y por supuesto después la parte de Uruguay con Pedro Pasadore. Ridolfi fue, te diría, uno de los claves, ¿no? Ridolfi era argentino, que vivía en Chile. Bueno, él fue uno de los contactos con Miguel y que también trajo la gente de Chile y bueno, comenzamos los primeros. Miguel realmente comenzó los primeros encuentros, las reuniones en el Automóvico Argentino y bueno, se fue desarrollando todo esto que terminó en la Fórmula 2 Codasur. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto. Por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com. La invitación para ir a correr a la Super B en Estados Unidos viene de la parte del lado de la OEA, ¿no? La OEA hacía, o sea, vínculos a través del deporte. Después, por supuesto, hacía intercambios. Yo recuerdo en esa época yo fui a correr primero a Daytona, después vino Bobby Rahal, me acuerdo, con el tema de la Super de aquí Argentina. Y se hace la invitación a ir a correr a la Fórmula Super B. Se hace la conexión con Oreste, porque la idea era llevar un auto fabricado por Oreste con el reglamento, con el motor que se usaba en Super B, que era el diferente a lo que usábamos nosotros acá. Nosotros usábamos el Dodge 1500 y eso era el Audi 827. Oreste prepara un motor, lo pone sobre un auto nuevo fabricado por él y se hace la conexión que interviene ahí Felipe Magoff. Me acuerdo que hace mucho también contacto Felipe, y con Oreste hacen la conexión para ir a correr a la Fórmula Super B. Se da esa posibilidad, me acuerdo, la primer prueba del auto se hace una carrera en resistencia de la Fórmula 2. Llevamos el auto ahí para poder probarlo, para hacer las primeras pruebas, que fue antes de despacharlo al auto a Estados Unidos. Lo pruebo un poco yo, después de un entrenamiento, después de la clasificación, no me acuerdo, pedimos permiso para probar el auto, dimos un montón de vueltas, el auto andaba fenómeno. Y entonces, bueno, se cerró el auto, se cargó en un avión y se mandó para Estados Unidos. Y ahí fuimos con Oreste, con Felipe, que fue también parte del equipo mío,
alquilamos un camión para viajar desde donde había llegado el auto hasta Watkins Glen. Y bueno, llegamos ahí con una cosa, es una cosa rara porque te podés imaginar, nos miraban, en esa época ya todos los autos de la Fórmula Super V eran todos de carbono, eran todos Dallara, RAL, autos de última generación, y nuestro auto era un auto de chapa de aluminio, o sea, caño estructural forrado con chapa de aluminio y pegado, una cosa muy rara. Ellos lo veían como una cosa antigua, hasta por ahí vimos alguna risa, alguna cosa cuando vieron el auto, porque o sea, les parecía que era una cosa de otra época, ¿no? Totalmente de otra época. Hasta que el auto salió a la pista, ¿no? Nosotros, vos fíjate que cuando nosotros llegamos, ellos estaban probando hacía algunos días, porque creo que había sido un lugar de prueba. Entonces nosotros llegamos para salir a los entrenamientos del día viernes. Era el último entrenamiento del día viernes, una cosa por el estilo. Así que salimos, no sabíamos ni la reacción de caja, no sabíamos nada, porque era un circuito totalmente nuevo para nosotros. Aparte, el circuito de Watkins Glen es un circuito bastante complicado porque tiene varias curvas ciegas. Entonces hay que memorizarlo mucho porque no se ve por dónde vas. Entonces para mí como piloto también era todo nuevo. Y el Mago pudo conseguir de otros equipos una orientación de la multiplicación final, más o menos como para poner la caja. Bueno, pusimos la caja y salimos a girar en el primer entrenamiento. Y bueno, el auto giró, y ya después del primer entrenamiento, que creo que quedamos cuarto o quinto, ya las miradas eran otras. Porque no era un auto de otra galaxia, era un auto que, si bien tenía una tecnología anterior, el auto funcionaba muy bien. Ellos tenían inyecciones, nosotros teníamos carburadores, que era antiguo ya el carburador. O sea, después en líneas generales el auto era lo mismo, o sea, reglamentariamente el peso, qué sé yo, todo lo demás del auto, las medidas de alerones, de todo, era todo igual, pero tenía 2 o 3 cosas diferentes que, por supuesto, hacían de que el auto no tuviera reglamentariamente exactamente como los de ellos. Pero como era una invitación, el auto no corría ni por el campeonato ni nada, bueno, era una cosa que no se tenía ni en cuenta. Y nos topamos, me acuerdo, con el problema de que cuando llegamos allá nosotros no teníamos los neumáticos. Habían quedado de la categoría de mandarle a Oreste neumáticos para que probáramos acá, pero nunca llegaron. Entonces cuando llegamos allá tuvimos que calzar sobre las llantas que teníamos nosotros los neumáticos que usaban ellos. Cuando yo salgo a girar, inmediatamente me di cuenta de que el auto estaba blando para esos neumáticos, porque eran neumáticos de otra configuración, eran radiales, eran diferentes a lo que usábamos nosotros. Entonces paro y le digo, Oreste, hay que endurecer el auto, porque está muy blando, este auto está rolando mucho. Bueno, el auto Oreste empezó a endurecerlo, llegamos al límite en lo que es la parte espirales y amortiguadores, no había más porque era lo que habíamos llevado. Empezó a meterle topes por todos lados para que no rolara el auto iba mejorando, cada entrenamiento iba mejor, hasta que bueno, llegamos al día sábado, la clasificación, y en la primer tanda de clasificación, siguiendo tocándolo Berta, quedamos cuarto en la primera tanda. Cuarto ahí nomás estábamos, ¿viste? Yo dije, bueno, la segunda tanda el Mago le había hecho varias cosas al auto como para mejorarlo. Digo, en la segunda tanda mejoramos seguro, los vamos a estar peleando con todo. Y bueno, salgo en la segunda tanda, antes de cumplir la primera vuelta se rompió la caja. O sea que no lo pudimos ni probar al auto. Y en definitiva nos pasan 4 autos y o 3 autos y quedamos octavo en la clasificación. Y después viene el domingo. Ya el sábado, Oreste había escuchado que había un poco de... Como es una invitación, nosotros no estábamos corriendo el campeonato. La Fórmula Super V en ese momento, el campeón y el subcampeón tenían posibilidad de pasar al CAT. No sé cómo era la combineta que había, pero, o sea, me acuerdo que estaba el equipo Penske, uno de los equipos que estaba en la Fórmula Super V, y había pilotos que después corriendo ahí en la Fórmula Super V, después fueron estrella en el CAR. Bueno, esos, los de adelante pasaban al CAR. Era como una vidriera del CAR o una antesala del CAR. Pero bueno, como el auto empezó a mostrar que podía ir adelante, ya empezó
a ver un run ahí medio complicado. Oreste empezó a escuchar un poco de gente que se empezó a quejar, bueno, pero no pasó de ahí. Hasta el domingo a la mañana, que el domingo a la mañana nos levantamos, cuando nos levantamos llovía torrencialmente. Entonces yo me imaginé, lloviendo, un auto blando, y bueno, tenemos toda la posibilidad, aparte daban lluvia para la carrera, un auto blando, lloviendo, y el auto no va a andar mal. Y bueno, hacemos toda la prueba con tanque lleno, que eran 45 minutos, me acuerdo. Y yo me acuerdo que hicimos toda la prueba. Había un tótem que marcaba la posición de los autos, ¿no? De arriba de todo, el mejor tiempo, y así, si estaba segundo, tercero, cuarto. Y bueno, yo me acuerdo que yo pasaba, ¿viste? Yo le digo, Oreste, voy a girar los 40 minutos, lo que pueda, para acostumbrarme al agua y aparte seguir conociendo el circuito, porque era un circuito bastante complicado, y con el agua, que se veía poco, quería tomar referencias, ¿viste? Entonces, bueno, giré, y yo no me vi en la lista, en el tótem ese, porque yo quería, o sea, empecé a mirar de abajo para arriba, y el auto nuestro, cada vez que pasaba, miraba, y el auto, el número, no me acuerdo el número que teníamos, el auto no aparecía. Termina la prueba con tanque lleno, yo terminé girando, normal, todo lo rápido que podía, y me acuerdo que me bajo del auto y Liliana viene, me da como un abrazo o me felicitó y me dijo, muy bien, Yoyo, espectacular. Y le digo, Liliana, ¿y cómo estamos? Y dice, mirá el tótem para arriba. Y estábamos primero, pero no solamente estábamos primero, le habíamos sacado un segundo 8 décimas al segundo. Era un disparate, o un segundo 5 décimas. Yo me acuerdo que la diferencia de tiempo era monstruosa con respecto al segundo. Y bueno, ahí se armó el lío. Sobre todo porque la carrera estaba pronosticada con agua. Entonces ahí, bueno, se armó el lío, vino Oreste y me dijo, che, hay gente, o sea, quieren que no corramos, que... Bueno. Entonces me dice Oreste, acompáñame, vamos, que hay una reunión. Han hecho una reunión por este tema. Así que fuimos con el mago a la reunión y bueno, estaba el comisario deportivo que no quería saber nada de que no corramos. El comisario deportivo decía que nos habían invitado y tenían que aceptar que corramos porque era una invitación. Dice, esta gente se vino de Argentina, no vienen de acá a 200 kilómetros. Y entonces el mago pidió la palabra, me acuerdo, y les dijo que lo que él quería ver ya lo había visto. Cosa que era real, ¿no? El mago me dijo, yo lo que quería ver de mi auto ya lo vi, quería ver a ver si el auto podía ser competitivo contra los autos de ustedes y veo que sí. O sea que ya la duda me la saqué. Así que si nosotros no tenemos ningún problema. Quisiéramos correr la carrera y les hago una propuesta. Largamos último, le dijo el mago. Largamos último, había 40, 30 autos, 30 y pico de autos, no me acuerdo cuánto había. Largamos último y para así no molestamos a nadie de los que está peleando el campeonato. Bueno, eso ahí lo aceptaron, dijeron sí, bueno, así sí, porque dijeron, bueno, no llega ni loco, con agua no... Era muy difícil llegar adelante, llegar a pelear contra los tipos que estaban peleando el campeonato, que eran los que se estaban definiendo ahí la posibilidad de pasar al kart. Y esa fue así se hizo. Largamos último, creo que di 8 vueltas y ya estaba octavo, cuando se rompió de vuelta la caja. La realidad es que yo creo sinceramente que le ganábamos la carrera, ¿no? Porque los pasaba en el agua, me parece que lo estoy viendo, los pasaba, era increíble como los pasaba, parecía un auto de otra categoría. Es que el auto era un auto que en el agua iba muchísimo mejor que los autos de ellos. Yo me acuerdo, venían peleando, patinando por todos lados y el auto mío no patinaba, el auto era un escaléctrico como iba en el agua. Y claro, se me hacía fácil. Inclusive cuando me di cuenta que era tal la diferencia, los esperaba para pasarlo, porque tenía toda la carrera por delante. Y los pasaba con una facilidad muy grande. Realmente fue una lástima porque le hubiéramos ganado esa carrera, sin duda, ¿no? Había otras carreras, pero bueno, cambia la dirección de la OEA en ese momento y decide la OEA suspender el proyecto. Entonces, al suspender el proyecto, se cae la posibilidad de continuar. Nosotros habíamos ido a correr 4 carreras. Y bueno, corrimos una sola. Me acuerdo que nos llegó la noticia de que había cambiado la cúpula de la OEA y la cúpula que había venido de vuelta había parado toda la parte de desarrollos que había deportivos. Entonces, bueno, se cortó la posibilidad de continuar y bueno, tuvimos que cargar todo y volvernos, ¿no?
La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Yo tuve 2 palos en Paraná, uno con mucha suerte, que es con el auto de fórmula. En el mismo lugar fueron los 2 palos, lo increíble, ¿no? Con la diferencia de que, bueno, en el primero, en el auto de fórmula, era el curbón, después de ese curbón se frenaba a cero y se volvía para atrás, había una horquilla. Y yo cuando freno con el auto de fórmula se rompe un disco de freno, el disco de freno delantero explota el disco de freno, vuela la rueda completa, arranca la rueda delantera derecha y me pega a mí en el casco. Me pega a mí, yo quedo, me desmaya el golpe y el auto siguió solo. Y pasó, por eso digo que con mucha suerte, porque había como 200 metros más adelante, el auto siguió solo, derecho, sin que nadie lo maneje, yo estaba desmayado arriba del auto. Y el auto pasa por abajo de un cartel que lo tenían 2 rieles de ferrocarril. Pasó entre los 2 rieles de ferrocarril. Es increíble. Eso fue con muchísima suerte. Bueno, porque en definitiva, más allá del desmayo, del golpe en la cabeza, que yo, bueno, me despierto en el hospital, no tuve más nada que eso. Porque fue un golpe, una conmoción, me desmayo, me dolió la cabeza unos días, pero punto, nada más. Me desperté, sí, a la hora me desperté en el hospital porque el golpe fue muy fuerte en la cabeza. Y después el otro, que en el mismo lugar, una cosa bastante de la mano con la otra, porque yo venía doblando en el curbón y se explota la rueda trasera derecha, y el auto va de cola, se pone de cola y le pega al guarray como venía. Y ese lo recuerdo bastante feo, porque como pegó para atrás muy fuerte el auto, cuando me sacan del auto no podía respirar y eso fue un golpe en los pulmones para atrás. Bueno, me rompí 2 vértebras ahí en ese golpe y entonces eso, lo feo que recuerdo es que no podía respirar, no podía hacer entrar aire en el cuerpo y me parecía que me iba a morir porque es difícil, es horrible no poder respirar. Pero bueno, despacito fui recuperando la recuperación. Y bueno, lo único que me quedó fue el trauma ese de las 2 vértebras que me fisuré en ese momento, que bueno, que durante muchísimo tiempo me dolieron, ahora ya no me acuerdo más. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. La decisión de no correr más en fórmula viene de la mano del cambio de categoría. Nuestra categoría, la Fórmula 2 sudamericana, la Fórmula 2 Codasur, era una categoría de final del ciclo de un piloto, no era de comienzo. Era una categoría profesional en donde bueno, estaban los mejores pilotos que había en cada lugar. Y cuando pasa a ser Fórmula 3 sudamericana, pasa a ser la categoría de iniciación de un piloto. O sea, es una categoría que pasa de tener motores mucho más potentes a motores más chicos o con menos potencia, con limitación de vueltas, con un montón de cosas que
la dejan como denominación de categoría escuela. Entonces, bueno, interpreté que no era lo mío, yo no necesitaba, o sea, ya había pasado por todo eso en otra época, e interpreté que, bueno, que no era una categoría en donde yo tenía que estar. Ya había cumplido mi ciclo en lo que había sido la Fórmula 2 sudamericana, que era una categoría mucho más potente que lo que era la Fórmula 3. Por ese motivo, bueno, acompañé el primer año, que ya con la decisión de bajarme, porque ya el primer año cuando acompaño con dos pilotos, haciendo a dos pilotos que eran Gabriel y Fernando. Y bueno, ahí en ese momento ya había tomado la decisión que cuando llegaba fin de año dejaba la Fórmula. Bueno, mi mujer, la mujer de al lado, ¿no? Yo siempre dije que mi mujer es la mujer de al lado. ¿Y por qué es la mujer de al lado? Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos, bueno, con Silvia empezamos cuando éramos muy chicos. Yo tenía 16 años y ella tenía 15 cuando nos pusimos de novio y seguimos hoy juntos. Y ella me siguió toda mi campaña deportiva, las motos, los autos de fórmula, los autos con techo. Y cuando estábamos en la época, me acuerdo de la fórmula, en la época en donde veníamos ganando varios campeonatos, había una revista que era muy famosa en esa época, que creo que era la revista Gente o 7 Días, una de esas revistas. Le vienen a hacer una nota a ella, porque ella era la que manejaba el equipo. Cuando yo estaba arriba de la autocarrera, a ella la veían por televisión, que iba con su carpeta, iba al box, iba al guarray, tomaba los tiempos, que fue lo que siempre hizo. Ella siempre me manejó de abajo, era la comunicación con boxes, era siempre con ella, nunca con otra persona. Otros tenían, en el caso de Willy, en el caso de Edgardo, por ahí, sí tenían la comunicación conmigo y si querían decirme algo me lo podían decir, pero la que hablaba conmigo era Silvia, siempre. Y entonces, me acuerdo que vinieron una vez a hacerle una nota de una revista y la chica que le hace la nota, la periodista que vino a hacerle la nota, le dijo, siempre atrás de una gran persona, un gran deportista, hay una gran mujer. Y mi mujer le dije, no, atrás no, al lado. Entonces siempre a partir de ahí, inclusive en la nota salió en la revista y en la nota dice la mujer de al lado. Porque viste que el dicho siempre dice, atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y la realidad tiene razón, no es atrás, es al lado. Porque no está por detrás. Mi mujer nunca estuvo atrás mío, mi mujer siempre estuvo al lado. O sea, si está al lado, que es lo que nosotros con Silvia interpretamos, es la que te ayuda, la que te apoya, la que te da y la que te hace crecer. Yo creo que en el caso de mi mujer somos 50 y 50, ¿no? Yo puse mi parte, ella puso la de ella, y yo creo que si yo no hubiera estado, probablemente ella no hubiera sido lo que es, y si ella no hubiera estado, yo no hubiera sido lo que soy. Eso no tengo ninguna duda, porque sobre todo en un deportista, el apoyo que vos tenés de la persona que tenés al lado es fundamental. Salvo que seas de hielo y que no te importe nada y que no necesites a nadie al lado. En mi caso, yo sí necesitaba a alguien al lado y gracias a Dios la tuve a mi mujer, a Silvia, ¿no? Aparte de que ella siempre hizo la parte de la administración. Yo jamás supe si había, si no había, no firmé un cheque, nada, eso jamás me metí en eso. Yo siempre me ocupé de la parte de preparación de los autos, de manejar los autos, de la parte del trabajo del equipo. La parte de manejo y de administración siempre estuvo a cargo de Silvia, ¿no? Y gracias a Dios que estuvo al lado a cargo de ella, yo para eso soy un desastre, ¿no? Las mujeres en eso son mucho mejor que nosotros, ¿viste? Las mujeres es como es Liliana para Oreste, es más o menos lo mismo. ¿Viste? Las mujeres dividen las cosas, ¿viste? La amistad es una cosa, los números son totalmente... Nosotros por ahí mezclamos un poco, es amigo mío, dale una mano, ¿viste? Y la realidad es que las mujeres no mezclan esas cosas.
en el año 80, cuando estaba en el equipo con Luis, de Fórmula 2, Luis hizo un segundo TC2000, que la realidad lo hizo para él, y cuando se terminó el auto, Luis venía peleando el campeonato, entonces lo hablamos, me dijo, ¿me das una mano con el tema del campeonato? Estaría bueno, por ahí si con 2 autos me puedo defender más. Él estaba corriendo en ese momento contra el equipo Ford, que eran el Flaco y Fernandino. Y bueno, dije, Luis, si puedo darte una mano, encantado. Bueno, entonces me subí a ese auto en el año 80 y hice, yo creo que corrí, la primera me acuerdo Las Flores, corrí una en el Cabalén y una en Mendoza. Después no recuerdo haber corrido otra carrera, a lo mejor corrí una más, pero no lo recuerdo. Esas 3 carreras las recuerdo. Fue una cosa muy rara, ¿no? Muy rara, porque en ese momento un TC2000 hacía más de 20 segundos más que un Fórmula en un circuito. Entonces te podés imaginar que la diferencia era monstruosa. Los TC2000 de aquella época eran primarios, ¿no? Sin duda. Yo recuerdo la primera carrera que corrí, el día, en la semana de la carrera, se terminó el auto, lo salí a probar por la ruta, como hacíamos ahí en Altagracia, lo salí a probar por la ruta y no podía creer que el auto fuera tan despacio, ¿no? Era lento el auto y una cosa rara, ¿no? De manejar. Bueno, yo le pregunté a Luis, le digo, ¿esto andará bien? Yo no sé, me da una sensación rara. Y me dijo, no, son así, quédate tranquilo. Dice, bueno, mira, vamos a Las Flores, lo llevamos. Si vemos que el auto no funciona bien, no lo hacemos correr y listo, porque el auto era nuevo, nunca había ido a un circuito, nunca se había probado. Así que bueno, se cargó en el camión el auto, vinimos a Las Flores a correr y dicho sea de paso, creo que fue la primera carrera que gana el Flaco en TC2000 en Las Flores. Me ganó el Flaco, yo salí segundo. Me acuerdo que veníamos peleando con el Flaco, Fernandino y yo. Luis no me acuerdo qué le pasó en el auto y paró. Así que bueno, terminamos intercalados, el Flaco primero, yo salgo segundo y Fernandino tercero. Esa fue mi primera experiencia en el TC2000, rara experiencia porque eran autos que eran muy distantes de lo que es un TC2000 de la actualidad, ¿no? Eran autos que realmente iban despacio, ¿no? Iban despacio, tenían una diferencia. Yo me acuerdo me subía en alguna carrera, creo que fue en el Cabalén, creo que se hizo doble, había TC2000 y Fórmula. Yo me bajaba del Fórmula y me tenía que sacar el cassette de dónde había que frenar, de dónde había que hacer todo, porque era una diferencia, había más de 20 segundos, creo que eran 23, 24 segundos de diferencia en el Cabalén de un auto a otro. Entonces la diferencia era increíble, ¿no? Era muy grande. Después, cuando yo dejo de correr en Fórmula, ya en el año que yo dejé de correr en Fórmula, ya se sabía que yo iba a dejar de correr. Entonces Luis Estrianese me pide que me dice a ver qué posibilidades había de que el Dodge 1500 volviera a competir. El Dodge 1500 había dejado de competir con Luis. ¿Se acuerdan de la carrera esa de Balcarce, en donde él anda muy bien con el auto, pero bueno, tenía un montón de cosas en el auto que se la sacaron? Entonces el auto dejó de ser competitivo. Luis habla conmigo y me dice, Yoyo, dice, ya que estás haciendo un año muy tranquilo con la Fórmula, que a fin de año te vas a ir, ¿por qué no probamos si el Dodge 1500 tiene posibilidades de competir? Entonces, bueno, le dije, Luis, lo probamos, no hay ningún problema. Hablé con Luisito, con Di Palma, me dijo, venía a buscar todo lo que yo tengo, estaba en Arrecife, así que fuimos a Arrecife, nos trajimos el auto a 9 de julio, tenía 2 motores y en ese momento al auto lo había atendido, lo había hecho Canapino, Alberto, y los motores también, él con el papá. Y bueno, me acuerdo que el auto cuando lo revisamos, lo miramos, yo de autos con techo no tenía absolutamente nada de experiencia, pero sí me di cuenta que el auto estaba bien hecho. La concepción del auto hecho por Alberto era muy buena. Pusimos el motor en el banco de prueba y el motor, realmente cuando lo pusimos en el banco de prueba no podíamos creer porque era un motor de 2000 centímetros cúbicos y tenía la misma potencia que el 1600 que usaba yo en la Fórmula. Entonces dije, esto no puede ser, acá hay algo que está mal. El auto, o sea, el motor tenía, te diría, hasta un poco menos de potencia que el Fórmula 2. Nosotros con el Fórmula 2 pasamos los 200 caballos, me acuerdo con un 1600, con el Dodge 1500, y ese motor tenía 190 y poquitito, el del TC2000. Pusimos el otro en el banco de prueba y tenía lo mismo, era el mismo motor. Entonces lo hablo con la gente de Volkswagen, le digo, el problema es el motor no tiene potencia, no se puede competir. Yo estimaba que un TC2000 de esa época
tendría 250, 260 caballos. No se puede competir con 50 caballos menos. Entonces, bueno, se desarmó el motor. A mi criterio, se podía hacer un desarrollo distinto del motor, de acuerdo a la experiencia que yo tenía con el otro motor, con el 1600. Entonces, bueno, hice un motor distinto. Hicimos un desarrollo distinto durante ese año. Y antes de terminar el año, me acuerdo que termino un día de armar un motor nuevo, totalmente nuevo, y lo pusimos en el banco de prueba y el motor de 190 caballos pasó a 230. O sea, un golpe de 40 caballos, 35, 40, ponele 225, entre 225 y 230. Entonces, bueno, era una respuesta muy importante del motor. Lo hablo con Estrianese y le digo, Luis, el motor pegó un salto impresionante, tiene 35 caballos más, 40 caballos más. Y entonces se corría a las parejas, me acuerdo, al fin de semana, y eso era un miércoles, un jueves, no sé qué día era. Y entonces me dice Luis, ¿y vamos a probar a las parejas? Le digo, Luis, no tenemos nada para ir a probar a las parejas, no tenemos nada, no tenemos motor, hay uno solo hecho, y hay, como se llama, del auto no hay nada de repuesto, se rompe cualquier cosa. Y entonces me dijo, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no vas como particular a las parejas? No vayamos como equipo, vayamos como particular, tranquilito, como un box chiquitito, que te den, vamos como particular para darle una chequeada al auto, porque sería bueno chequearlo, me dice, con respecto a los rivales, a ver qué hace el auto, a ver si tenemos posibilidad, porque ya estaba terminando el año, a ver si tenemos posibilidad de armar un auto para el año que viene. Le dijo, mire, corremos el riesgo que se nos rompa algo y nos tengamos que pegar la vuelta, porque no tenemos un repuesto, pero vamos, no hay problema. Y fuimos a las parejas y me acuerdo que me gana Tito Besone por muy poquito. Me acuerdo que Tito venía peleando el campeonato y yo lo alcanzo a Tito faltando 4 o 5 vueltas o 3 vueltas para terminar la carrera, y la realidad lo podía pasar, porque Tito el auto iba muy bien en toda la parte lenta de las parejas, en la S de atrás, y el auto de Tito, la Coupé Sierra, iba muy complicada ahí. Era simplemente ponerle el auto para pasarlo. Pero bueno, Tito venía peleando el campeonato, yo no iba a interceder en esa pelea. Dije, a ver si lo saco afuera, pierde la posibilidad de seguir peleando el campeonato. Así que bueno, me quedé esperando que él cometiera un error para pasarlo. No lo cometió, terminó ganando él la carrera y yo salí segundo. Pero eso fue lo que inició la alternativa de hacer un auto nuevo, de poner los cañones en el TC2000 y bueno, y ver qué pasaba si se podía competir el otro año. Y así nace un poco la vuelta, o sea, el inicio mío en el TC2000, ¿no? Y se terminó el capítulo, se quedó con más ganas, ¿no? Y ya se viene, bueno, el 1500, el del 88, después el Gazelle, el Karat, el Gol, el Pointer del Retiro, nos va a tener que esperar al tercer capítulo. Realmente es atrapante la historia de Yoyo Maldonado y es para felicitar cómo se brindó con P1, lo tranquilo que estuvo, lo meticuloso en el análisis de cada maniobra. Qué tremendo ese accidente, ¿no? Él tuvo 2 accidentes fuertes, uno con el TC2000, que termina, bueno, desmayado, golpeándose en el curbón, y en el mismo lugar había sido antes ese que comenta, el de la Fórmula 2, que con tanta fortuna atraviesa 2 rieles de ferrocarril que estaban colocados para sostener a un cartel y realmente podría haberlo lastimado gravemente. En ese sentido, Yoyo ha tenido mucha fortuna. Le consultaba yo por algunos accidentes en el motociclismo y no tuvo. El motociclismo, por supuesto, que tiene mucho más riesgo porque el cuerpo es el que frena y el que cae antes de la moto, pero bueno, él recuerda esos 2 accidentes, ¿no? El de la Fórmula 2 y el del TC2000 allí en Paraná, esa historia entrañable con Estrianese que se va a extender en el TC2000 en el tercer capítulo. Abrazo grande, bueno, Alejandro de Brito siempre con esas excelentes fotografías de su magnífico archivo, y especialmente también a Rafa Fosaseca, un amigo del automovilismo, un amigo de mucha gente que brindó mucho material también de la Fórmula 2. Prepárese para el miércoles que viene, se viene el tercer capítulo de Super Yoyo, y muchísimas gracias, ya sé que lo han festejado hace minutos nada más
hemos superado los 20.000 suscriptores en nuestra cuenta de YouTube. Realmente junto con Diego Sorrero estamos muy, pero muy felices y la verdad que se lo agradecemos a todos ustedes. Bueno, ahora que tenemos que ir por los 50.000, 30.000, 40.000, 50.000, llegaremos antes de fin de año. Va a ser complejo, pero el año recién arranca, así que lo vamos a intentar. Seguramente muchos más se van a sumar en esta semana, que se van a entusiasmar con Yoyo. Capítulo 1, capítulo 2, el miércoles que viene, capítulo Super 3 de Super Yoyo, aquí en P1.